Llegó el momento de charlar con el doctor Pablo Lódolo, por supuesto, de su especialidad, la oftalmología. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? Buenos días. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. En plena actividad veo, doctor. Pero lo interrumpimos un ratito para charlar de un tema del que hemos hablado muchas veces, que es la miopía, que afecta a tanta gente. En estos días se había publicado que se ha desarrollado, o está en etapa de desarrollo, unos anteojos que permitirían terminar con la miopía sin operación. ¿Qué tan lejos estamos de eso, doctor? Son todas cosas que han ido desarrollándose en los últimos años y que realmente tienen resultados muy promisorios. Son prótesis, hay diferentes elementos que se están trabajando, lentes de contacto de un diámetro especial que hacen o evitan que el ojo se siga agrandando y de esa manera poder compensar la miopía. Son todos elementos que están tratando de, como toda la ciencia, llegar a que se solucionen los problemas con métodos que sean menos complejos y por lo tanto con menos riesgo para el paciente. Hoy por hoy la solución final de la miopía sigue siendo la cirugía, no hay otro camino. Hoy la única opción que tenemos hoy para tratar la miopía es la cirugía, ya sea con láser o con colocación de lente intraocular. Y eso depende de la edad, depende de la cantidad de miopía a operar, depende del estado del ojo, de la córnea, de los estudios. La córnea, que es la capa transparente, lo que el láser usamos para que ablacione y talle el aumento que el ojo necesita. Esa capa transparente tiene que tener una forma regular y un espesor suficiente como para que después en el postoperatorio el espesor sea lo suficientemente fuerte como para que no se deforme en el tiempo. Y eso es muchas veces lo que nos marca si un paciente se puede operar con lente intraocular o con láser o no se puede operar inclusive. Y todo eso, bueno, son estudios que se hacen en el momento de la consulta y el paciente se sale de la consulta cuando va ante la duda de si se puede operar o no, se va a la consulta sabiendo de qué lado está. Debe ser de las patologías más comunes la miopía, e inclusive en algún momento se habló de una epidemia de miopía. Bueno, hablamos los otros días, Cristian, de lo que es el aumento de la incidencia de la miopía en chicos y en menores de 30 años debido a la exposición temprana, de edad temprana, a las pantallas. Lo que es la visión de cerca y la falta de estimulación de los rayos ultravioletas han hecho que haya aumentado casi un 10% el índice estadístico de la cantidad de personas con miopía menores de 20 a 30 años. Es decir, son toda la gente que empezó a partir del año 2000 con el boom de las pantallas, de los celulares, de todo lo que sea touch, a aumentar la cantidad de horas de exposición a estas pantallas. Y en 20 años, 30 años aumentar, lo que lo explicamos, una enfermedad que aumente el 1%, por ahí puede llegar siglos. Esto aumentó en menos de 30 años el 10%, por eso habla de la epidemia de la miopía. Doctor, y en ese sentido, ¿cómo puede saber una persona o a qué signos tiene que prestar atención para saber si puede estar teniendo una miopía o iniciando una miopía? Bueno, el síntoma principal, lo primero que va a notar no es una disminución de la cantidad, sino de la calidad de la visión. Va a empezar a ver las cosas, pero con menos definición. Y sobre todo va a empezar a dificultársele más la visión cuando baje en la luz. Es decir, al atardecer y a la noche, la capacidad y el desarrollo visual va a ser mucho peor que durante el día o cuando haya más luz. Eso es en la etapa inicial, es lo primero que empieza a notar, y lo que va a empezar a notar también es que las luces de noche la empiezan a ver con halos. A medida que empieza a aumentar la miopía, no solo disminuye la calidad, sino que va a notar una disminución de la cantidad de visión. Hay cosas que ya que no la va a poder ver, por ejemplo, el subtítulo de la televisión, el nombre de una calle cuando vaya manejando. Eso ya sería un segundo estadio. En un tercer estadio es cuando ya el paciente sin un anteojo adecuado casi no puede salir a la calle. Pero los síntomas iniciales, como decimos, son más referidos a la calidad, una alteración de la calidad que de la cantidad de visión. El paciente empieza a ver borroso y sobre todo le llama la atención que cuando baja la luz al atardecer es donde más se le complica. Doctor, ¿hay riesgos en la operación? Todo acto quirúrgico insume un riesgo, todo. Porque se hace una herida, porque dependemos de la respuesta del paciente, de las defensas, de la acción antiinflamatoria.
Pero hablando de la miopía en sí y en el caso de una cirugía con láser, siempre le explicamos a los pacientes que aquellos que usan una lente de contacto y que no están tolerando bien una lente de contacto tienen casi 60 veces por ciento más posibilidades de perder la visión por una infección, por usar la lente de contacto que por operarse. En definitiva, es mucho más peligroso usar una lente de contacto que operarse. Y usar una lente de contacto no es algo peligroso si tiene los recaudos adecuados. Bueno, operarse es mucho menos riesgoso que eso. Pero a todos nuestros pacientes cuando nos consultan les somos claros de cuáles son los riesgos, aunque sean ínfimos, cuáles son los riesgos que están asumiendo. Doctor, ¿se tiene una idea, una estadística así o una mera idea de cuánta gente opera de miopía por mes o por semana? Mirá, inclusive ahora en la época post-pandemia hemos vuelto a lo que eran los índices anteriores. Son casi 30, 40 pacientes por mes que acceden a esto y hoy en una época donde lamentablemente las obras sociales o la medicina prepaga, sobre todo las obras sociales, no lo contemplan o muchas no lo contemplan y hoy, bueno, la situación económica hace que muchos de estos pacientes queriéndose operar no accedan. Pero bueno, siempre decimos, cuando algo hay que hacer, vemos de la manera que se lo pueda hacer el paciente. Claro. Y con la pandemia aumentó la cantidad de gente que bueno, padece esta patología, más niños con el tema de andar un poco más con las pantallas, con los teléfonos en la casa. Son de las acciones y de los efectos colaterales de la pandemia que vamos a vivir en los próximos años. No lo vamos a ver hoy, pero vemos, hay algunas de esas secuelas o efectos colaterales que la estamos viendo hoy, que son los pacientes que durante todo el año pasado no se controlaron y perdieron la visión de un ojo, de los dos. Y los pacientes que han disminuido muchísimo la capacidad visual y que lamentablemente los que ya perdieron no lo recuperaron. Esos son los efectos inmediatos de esta pandemia. ¿Y cada cuánto recomienda realizar un control? Los controles se los tienen que seguir haciendo con pandemia, sin pandemia, tal cual como está estudiado, como está estipulado. Una vez por año, sí o sí, aquellos pacientes que no tengan ninguna patología, aquellos pacientes que tengan glaucoma y que usen tratamiento tienen que controlarse la presión por lo menos 3 veces por año. Aquellas personas que tienen diabetes, si no tienen ningún signo, ya fueron al oftalmólogo y no tienen ningún signo dentro del ojo, ya sea retinopatía diabética o alguna otra alteración, una vez por año, y a partir de que empiecen con los problemas y los síntomas o los signos de retinopatía diabética, de acuerdo a la intensidad de esos signos, es la frecuencia de los controles, pero mínimo 2 veces por año. Es decir, y esos controles hay que seguir y hay que remarcarle e inculcarle al paciente que no hay que enseñar a tener miedo, sino que se tiene que enseñar a cuidar. Y haciendo los cuidados y los controles de bioseguridad que se tienen que hacer y que al menos nosotros lo hacemos en nuestro centro, los pacientes pueden venir con total tranquilidad que no se van a contagiar. Doctor, lo dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. La semana que viene nos vemos. Saludos. Gracias. Buen fin de semana.